Buenas noches a todos en esta videoclase en la cual vamos a estar hablando de el concepto elasticidad de la demanda. Y antes de entrar de lleno al tema, diremos que la elasticidad es, ante todas las cosas, esa sensibilidad que va a tener la cantidad demandada cuando está variando algún parámetro. En este caso, el más común es que se mida es el precio. ¿Qué tanto responde la cantidad demandada, lo que demandan o lo que compran los consumidores cuando hay variaciones en los precios? Entonces, esta medida de sensibilidad matemáticamente pues va a ser la pendiente de la ecuación de la demanda, y al ser la pendiente de la ecuación de la demanda, pues ustedes y yo sabemos que la podemos calcular con nuestras herramientas de cálculo diferencial. Pero antes de entrar a eso, vamos a la cuestión conceptual de nuestra charla sobre la elasticidad, y vamos a hablar que la elasticidad de la demanda es esa medida de sensibilidad de la cantidad demandada con respecto a cada uno de sus determinantes. En el video anterior nosotros vimos una serie de determinantes de la demanda, entre los cuales se encontraba el más importante, que es el ingreso. Si las personas no tienen ingreso, pues obviamente no pueden comprar. Pero el segundo de la escala pues es la cuestión de el precio, tanto del bien como del bien sustituto como el del bien complementario. Entonces la elasticidad se puede medir con cada uno de los determinantes. La más utilizada para cuestiones de negocios pues es la elasticidad precio de la demanda. ¿Por qué razón? Porque como empresas, como firmas, pues nos interesa saber más cómo se comportan los consumidores a las distintas variaciones de el precio de los productos que se ofertan. Entonces, la elasticidad precio, que es la que tenemos ahí, pues va a ser esa medida del grado de sensibilidad, en este caso la cantidad demandada, cuando hay una variación de el precio. Bueno, dicho lo anterior, vamos a avanzar un poquito. Y aquí tenemos los determinantes de la elasticidad precio de la demanda. ¿Qué determina esa sensibilidad, que sea sensible esa cantidad? Pues la definición del mercado. Si los mercados son de competencia perfecta, si son mercados monopólicos, oligopólicos, de competencia monopolística, o bien cualquiera de las estructuras del mercado, bueno, pues lo va a tener esa afectación hacia la elasticidad. También la existencia de sustitutos cercanos. Cuando existen sustitutos cercanos, pues es menos la sensibilidad. ¿Por qué? Porque pues puede sustituir o puede comprar otro tipo de bien para que sustituya en caso de que haya la variación abrupta del precio. También es la proporción del ingreso gastado en un bien. ¿Qué tanto gasta un consumidor en ese bien? Y si la proporción del ingreso es grande, como es por ejemplo los alimentos en el caso de las familias, pues entonces van a ser bienes elásticos. Pero si es una proporción baja, pues o es algo que no ocupa un gran porcentaje del ingreso, pues tenderá a ser lo contrario. También afecta esa elasticidad, esa sensibilidad, si son los bienes necesarios o los bienes de lujo. Los bienes necesarios son bienes inelásticos porque esos los tienes que comprar porque los compras, ¿sí? Y los bienes de lujo, pues esos son más elásticos. ¿Por qué? Porque al haber las variaciones de los precios, pues entonces hay más incentivos para comprarlos. Y obviamente también lo que las personas piensan con el horizonte temporal, si les va a ir bien o si les va a ir mal. Si les va a ir mal, son más inelásticos porque no se van a atrever a hacer variaciones en las cantidades. Y cuando piensan las personas o pensamos que nos va a ir bien, pues tendemos a ser más laxos a la hora de nuestras decisiones de compra. Bueno, los mercados definidos, ¿sí?, en un sentido estricto, tienden a tener una tendencia más elástica que los definidos en sentido amplio.
Si es más fácil encontrar los sustitutos cercanos, pues de los bienes definidos en un sentido muy estricto. La demanda de alimentos será menos elástica, la demanda de helado será más elástica. ¿Por qué? Porque los alimentos pues se tienen que comprar, es como el caso de los bienes necesarios. Esos, si se varían los precios, pues los vamos a tener que seguir consumiendo. Igual las visitas al médico, por más que varíen, pues tenemos que conseguir el dinero porque necesitamos la salud sí o sí. En cambio, los bienes accesorios, de lujo, de esparcimiento, pues entonces son más elásticos. Bien. Aquí hablamos de la existencia de los bienes cercanos. Si son los bienes cercanos, pues tienden a tener una demanda más elástica, porque es más fácil para los consumidores cambiarlos por otro. Mantequilla y margarina son fácilmente sustituibles, pues son elásticos. El huevo para el desayuno no tiene un sustituto cercano, pues su demanda es menos elástica. Si las personas están o estamos acostumbrados a comer, a consumir la pieza de blanquillo, pues entonces vamos a ser más susceptibles y por lo tanto la demanda será menos elástica. Si no lo hay y nos varía el precio, pues tenemos que comprarlo porque estamos acostumbrados a esto. Entonces ahí entra un poco el factor de los gustos y preferencias de los consumidores. Cuanto mayor es la proporción del ingreso que se gasta de un bien, mayor es la elasticidad de la demanda del bien que se está tratando, ¿no? Los bienes necesarios contra los bienes de lujo. Los bienes necesarios tienden a tener una demanda inelástica. ¿Por qué? Porque se necesitan y se tienen que comprar. En cambio, los bienes de lujo pues son más elásticos, como comentábamos nosotros al principio de la charla. Y bueno, con respecto al horizonte temporal, pues también los bienes tienden a tener una demanda más elástica cuando los horizontes del tiempo, ahora sí estamos analizando la cuestión del tiempo, son mayores. ¿Por qué? Porque a un espacio de tiempo más largo pues muchas cosas pueden pasar y entonces puede haber variaciones con respecto al tiempo. Y es menos elástica cuando el horizonte temporal es más corto. Aquí estamos hablando con respecto al tiempo y no tanto las expectativas de cómo nos va a ir en un futuro cercano. ¿Cómo se calcula esta medida de sensibilidad? Pues la medida de sensibilidad nos dice aquí, está un poquito amontonado, vamos a tratar de entenderlo. De cualquier manera, en el final del video vamos a ver otras láminas. Elasticidad precio de la demanda es la variación porcentual de la cantidad demandada entre la variación porcentual del precio. Y aquí viene un pequeño ejemplo, dice si sube un 10% el precio del helado, la cantidad que compramos de helado disminuye un 20%, entonces la elasticidad del precio de la demanda será 20 entre 10 igual a 2. Y cualquier valor de elasticidad mayor a 1 se le considera relativamente elástico. Bien, aquí tenemos el cálculo de la elasticidad precio de la demanda. Tenemos un punto inicial A, donde tenemos una coordenada de 50 con 6, y un punto B, donde tenemos una coordenada de 70 en la cantidad con un precio de 4. Entonces aquí vamos a calcular la variación porcentual de la cantidad demandada, que es 70 menos 50 entre 50, y esta es la variación de la cantidad. ¿Qué es lo que estamos sacando? Pues estamos sacando nada más el movimiento que hay en la demanda. En este caso es de un 40%. Y luego la variación porcentual en el precio. Como el precio va a disminuir, pues vamos a tener aquí un signo negativo, es decir, 4 menos 6 entre 6 nos da a menos 0.33. Y en el caso de la demanda, los valores de elasticidad los sacamos con valores absolutos. Por eso es que aquí nosotros tenemos las barras, estas barras ejemplificando, porque esas barras nos indican que vamos a tomar en cuenta el valor absoluto. El signo negativo del cálculo de la elasticidad de la demanda lo da la disminución en el precio o la relación inversa que existe entre precio y cantidad, y no precisamente que sea un valor negativo.
sino que es esta relación negativa como la naturaleza de la demanda la que nos da ese valor. Entonces, por eso es que nosotros tomamos el valor absoluto en este sentido, ¿no? ¿Qué tipos de elasticidad hay? Pues son las que son perfectamente inelásticas. ¿Cómo es la curva de la demanda perfectamente inelástica? Pues su valor es cero. ¿Por qué? Porque aquí, como podemos ver en el gráfico, por más variación que haya en los precios, la cantidad se mantiene igual. Entonces no es sensible la cantidad demandada, no se mueve con respecto al precio, por lo tanto su valor de E es igual a cero. Las demandas que son relativamente inelásticas son aquellas valores donde la elasticidad de precio de la demanda es menor que 1, ¿sí? Menor que 1. Y vemos aquí como esta elasticidad que tenemos aquí gráficamente se parece mucho al eje del precio, al eje Y. La elasticidad unitaria significa que es lo mismo, la misma variación que tenemos en la cantidad va a ser la misma variación respecto al precio. Entonces esa variación de 1, 1 me da un valor de E de elasticidad igual a 1. Y a eso le vamos a llamar unitario. Aquí podemos observar cómo en el largo de la curva pues está la variación de 1. Y luego tenemos las demandas relativamente elásticas. Las demandas relativamente elásticas tienen valor de elasticidad mayor que la unidad, como en los dos casos que acabamos de ver, que 2 y 1.2, pues los valores de la elasticidad son mayores que 1. Y si observamos, las relativamente elásticas pues son curvas, en este caso, que la demanda la vemos muy horizontal, ¿sí? O acercándose al eje de la cantidad o al eje X, si lo estamos viendo como matemáticas, al eje X, y eso quiere decir que es sensible, es decir, una variación pequeña del precio pues nos está causando a nosotros una variación significativa en la cantidad. Por eso es que aquí es muy importante la cuestión del ángulo. Aquí el ángulo pues va a ser negativo porque es la pendiente negativa. Por eso es que para el caso de la demanda es el valor absoluto. En el caso de la oferta pues ya veremos otros parámetros la semana que entra al final y se observarán otro tipo de situaciones. Y tenemos la que es perfectamente elástica, de elasticidad precio de la demanda perfectamente elástica, cuyo valor es un valor absoluto, un valor infinito, o que tiende al infinito. Entonces este valor que tiende al infinito, que lo tenemos ahí, nos indica que la elasticidad es perfectamente horizontal. Entonces ahí la cantidad está variando por cosas que son distintas al precio, porque aquí el precio sigue siendo 6, pero la variación que tenemos pues es muy grande en cuanto a la cantidad demandada. Entonces lo que podemos ahí apreciar es que el precio, la variación de la cantidad no es precisamente por su sensibilidad al precio, sino serán otras cosas, otros determinantes de la demanda. Aquí tenemos las distintas variedades de curvas de la demanda y los valores de elasticidad. La elasticidad generalmente la vamos a encontrar con la letra E. Algunos libros llevan la letra E minúscula, o bien algunas otras literaturas manejan el valor de la elasticidad con la letra griega eta. Eta subíndice D en el caso de la demanda, pues eta demanda, y eta subíndice S de supply o oferta en el caso de la elasticidad de la oferta. Entonces cuando el valor de la elasticidad es 0, se trata de una demanda perfectamente inelástica. Cuando el valor es menor que 1, pues se tratará de una demanda inelástica. Cuando la elasticidad es 1, será una demanda de elasticidad unitaria. Cuando la elasticidad es mayor que 1, será una demanda elástica. Y cuando el valor de la elasticidad es infinito, pues entonces será una demanda perfectamente
elástica, es decir, que tiene una sensibilidad, pero que ya no es relativa o no la podemos hacer inherente al precio. ¿Para qué nos sirven este tipo de, o para qué, cómo se aplica la elasticidad? Pues es muy común que se aplique como auxiliar en el cálculo de las políticas tributarias, la manera en la cual los gobiernos nos aplican los impuestos. Por ejemplo, si un impuesto, si el gobierno quiere aplicar un impuesto que le permita recabar cada vez más impuestos, y si tuviera como alternativas poner impuestos sobre el consumo de celulares, o impuestos sobre el consumo de cervezas, o impuestos sobre el consumo de televisión de cable, o impuestos sobre el consumo de la gasolina, pues lo ideal es que ese impuesto se le aplique al bien que tenga la demanda más inelástica, y que los demás pues no se les aplique ese impuesto. Por eso es que a los bienes, a la demanda de los bienes, se les aplican este tipo de estudios para poder saber si se les puede aplicar. También las empresas necesitan buscar qué tanto son sensibles los movimientos de los productos al precio, porque en esos productos son los que ponen oferta. Por ejemplo, ustedes nunca verán una semana de la sal, por ejemplo, esas que son famosas en los supermercados de Smart, pero sí de alimentos. ¿Por qué? Porque ciertos tipos de alimentos pues son utilizados como productos gancho, y esos productos pues tienen una elasticidad, y realmente al bajar o variar los precios, pues entonces la demanda es la que viene y causa un efecto en las ventas. De otra manera, bienes que son inelásticos como la sal, pues entonces no tendría mucho caso poner una oferta sobre esos productos, sino sobre los productos que sí pueden verse afectados en manera positiva con respecto a las ventas, para poder poner una política de ofertas, ¿sí? Una empresa busca evaluar el impacto de un aumento en el precio del bien sobre sus ingresos. Si la elasticidad es unitaria, el aumento del precio del bien no cambia el gasto total. Si la elasticidad es mayor que 1, el aumento del precio del bien disminuye el gasto total, ¿sí? ¿Por qué? Porque si aumenta el precio, pues las personas dejan de consumir. Recordemos que son una relación inversa precio-cantidad. Y bien, si la elasticidad es menor que 1, el aumento del precio del bien incrementa el gasto total. ¿Por qué? Porque la persona que ofrece, en este caso la empresa, o la persona que ofrece ese servicio, pues sabe que aumentando el precio del bien, pues se va a incrementar el gasto total. Por eso es que precios de bienes inelásticos como las consultas médicas pues pueden subir muy grandemente. ¿Por qué? Porque las personas enfermas pues van, en este caso, a adquirir los bienes. Y bueno, ahí habría mucho que analizar en cuanto a las políticas farmacéuticas y toda esta situación que se nos va a venir de la contingencia COVID y sus vacunas. Vamos a cambiar un poco esta lámina para hacer unos comentarios sobre el cálculo de la elasticidad, el cálculo de la elasticidad. Vamos a saltarnos el concepto, ya lo vimos en las láminas anteriores, pero sí quisiera ir a el cálculo de la elasticidad del precio. Y aquí en esta lámina, como podemos observar, aquí está lo que yo les comentaba, ¿sí? Eta de la demanda, o elasticidad precio de la demanda precio, es la variación porcentual de X o de Q. En este caso este es un material español, por eso tiene X, ellos utilizan X, nosotros utilizamos Q en México, porque tenemos influencia de Estados Unidos. Ellos utilizan la X porque es europeo. Entonces, ¿cómo sacamos esto? Bueno, pues el aumento de X sobre X por 100, que es exactamente lo mismo que nosotros hicimos en las láminas anteriores, entre el aumento del precio, entre el precio por 100. ¿Sí? Entonces, es el incremento en X. Aquí, si nosotros aplicamos extremos por extremos, medios por medios, pues quedaría AX por P
extremos y medios delta P por X o Q, como lo queramos llamar, y lo tenemos aquí en la lámina. Este es el cálculo de eta de la demanda cuando tenemos datos de una tabla, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo de cómo se calcula si el precio de un helado se incrementa 2 euros o 2 unidades monetarias de 2 a 2.20 y la cantidad demandada cae. Cuando se aumenta ese precio, pues entonces la cantidad demandada va a disminuir, y si disminuye de 10 a 8, entonces la elasticidad respecto al precio es, aquí tenemos nuestra fórmula en esta área, aquí tenemos aplicada, ¿no? ¿Sí? Aquí está los precios, ¿sí? los parámetros, 10 menos 6, perdón, que es la cantidad de helados entre 10, y aquí tenemos abajo los precios, ¿no? 220 menos 2 entre 2%, sería 20% entre 10%, y sería una elasticidad de 2, que sería relativamente elástica. Como es un helado y es mayor que 2, pues entonces tendríamos una elasticidad relativamente elástica. Entonces quiere decir que el bien sí es sensible al movimiento del precio, ¿sí? Ahora, ¿qué otros tipos de elasticidad precio existen? Pues está la elasticidad que le llamamos arco. La elasticidad arco es una elasticidad que está entre dos puntos de la curva de la demanda, ¿sí? Y esa elasticidad depende del punto donde se toma como origen. Es decir, puedo tener yo una medida de A a B, y esa medida de elasticidad va a ser distinta si la tomo de arriba a abajo o de B a de abajo hacia arriba, ¿sí? Y tienen valores muy distintos dependiendo del desplazamiento sobre la curva de la demanda. Aquí tenemos el ejemplo con los mismos datos de la lámina anterior, ¿sí? Perdón, aquí nos da unos datos. El punto A, cuyo precio es de 4, cantidad 120, un punto B con un precio de 6, cantidad 80, ¿sí? Si se mide la elasticidad de A a B, tiene este cálculo que nos da 0.67, pero si se toma de B a A, entonces nos da estos otros datos, ¿sí? Vemos cómo se cambia los datos tanto del numerador como el denominador, y nos da una elasticidad de 1.5. Entonces tiene mucho que ver el punto de referencia donde está. Hay otra elasticidad, vamos a avanzar un poquito. Estos son ejemplos otra vez de elasticidad arco, y tenemos otra que es la que utilizamos con más frecuencia, que es la elasticidad punto. La elasticidad punto no voy midiendo entre dos puntos de la recta, sino quiero un punto en particular en el cual quiero calcular la demanda, y entonces ahí eta de la demanda, ¿sí? Es la variación de la cantidad respecto al precio multiplicada por el precio entre la cantidad. El precio y la cantidad que tenemos aquí, P sobre X, va a ser exactamente la del punto donde nosotros queremos tomar nuestra medición de elasticidad punto. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? La diferencia entre arco es que nosotros necesitamos datos de una tabla numérica donde tenemos datos de oferta y de precio y cantidad de la demanda, o la tabulación. Y en el caso de la elasticidad punto, aquí no. Aquí lo que precisamos o lo que necesitamos es una ecuación de la demanda. Cuando la ecuación de la demanda la tenemos así y tenemos un punto específico, entonces lo que hacemos es que sacamos la derivada, ¿sí? La derivada de la función aquí es la derivada de la cantidad respecto al precio, ¿sí? Que va a ser menos 2000,
y ese menos 2000 se va a multiplicar por el punto específico, precio en el numerador y en el denominador la cantidad, y ahí nos va a dar una medición en ese preciso punto donde queremos hacer la medición de la elasticidad. Y con eso nosotros, con nuestras herramientas del cálculo diferencial, podemos saber el cálculo de la elasticidad punto, ¿no? Esto aquí que viene en las láminas, pues nada más no es otra cosa más que lo que ya habíamos visto en las láminas anteriores, la que es perfectamente inelástica, valor de elasticidad o eta del precio 0, ¿sí? La relativamente inelástica, que son valores entre 0 y 1, la elasticidad unitaria, donde la misma proporción de la disminución del precio es la misma proporción del crecimiento, o al revés, la misma proporción de la disminución de la cantidad es la misma proporción de la alza o subida del precio. Y posteriormente tenemos la relativamente elástica con valores de eta de la demanda mayores que 1, y finalmente el caso más estricto, más extremo, es la demanda perfectamente elástica, donde el valor de eta es infinito, ¿no? Ahí tenemos los cálculos de las elasticidades a lo largo de la demanda y sus movimientos. Bueno, yo creo que sería todo por esta sesión de elasticidad. De cualquier manera, en la sección ejercicios nosotros vamos a hacer cálculos de este parámetro junto con los cálculos de el equilibrio del mercado para poder ir cerrando nuestra unidad. Por el día o por la noche de hoy sería todo. Esperamos tener esto ya compilado para mañana, para que ustedes el día de mañana viernes lo puedan anexar a sus apuntes y a su preparación de su examen del 5 de octubre. Entonces, pues todo el mundo que se cuide, que avance con sus tareas a tiempo, y nos estamos viendo próximamente por ahí en las redes sociales.